El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Leemos la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque diga conmigo, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, en el original dice la palabra, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tome su lugar. Yo creo que con esto ya di toda la enseñanza, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Esto está más claro que el agua, hermano. Y yo no sé cómo puede hacer alguien de tratar de ignorar esta palabra de Dios, a no ser que le arranque ese versículo, ¿verdad? Que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que toda la Escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Bendito sea Dios para siempre. Voy a dar el resumen del Padre Celestial es Dios. Y este versículo es un versículo central para los tres, ¿verdad? Tanto como el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre Celestial, el Verbo, la palabra, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres personas distintas, un solo Dios. Ese es el misterio. Que la misma palabra declara tres personas distintas, pero un solo Dios. Y estos tres, ¿qué dice? Son uno. ¿Cuántos son los que dan testimonio? Tres personas, un solo Dios. El Padre Celestial, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Wow. Segunda Juan 9, yo lo voy a leer, usted nada más anótelo ahí en su nota y en su casa lo lee, yo lo voy a leer aquí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, oiga bien, ese tiene al Padre y tiene al Hijo y a su nombre. La primera parte dice ese tiene a Dios. La segunda parte dice ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si el Padre Celestial es Dios, y se da cuenta, separa a los dos, separa al Padre y separa también ¿a quién? Al Hijo. Este Hijo de Dios que tiene la doctrina del Evangelio de Cristo tendrá al Padre y también ¿a quién? Al Hijo. Si los dos fueran la misma persona, no pusiera la separación. Son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo, un solo Dios. Y a su nombre. En ningún momento, en ningún instante me va a escuchar usted a mí hablar de tres dioses. Hablamos lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios revela: tres personas, un solo Dios. Sí, pero eso no tiene sentido. En la cabeza suya no tiene sentido, pero en la cabeza de Dios sí. No sé si alguien me está escuchando. O sea, en la mente natural no tiene ¿qué? Sentido. Pero Dios, hablando del hombre, dijo: cuando usted se case en Dios, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ay, más vale que sea una y no dos. No sé si alguien me está escuchando. No me agachen la cabeza. Dios ordenó que el matrimonio debe ser ¿qué? Una sola carne. ¿Va a ser usted obediente o desobediente? ¿Va a ser usted manso o va a ser cabrito? En las decisiones, una sola decisión, tienen que entrar los dos.
y a su nombre. Si no se pusieron de acuerdo que el color verde, miren, no pinten nada hasta que haya un común acuerdo. Que se quede ahí de amarillo o de naranjado. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevan toda una eternidad y todavía no se registra ni un pleito entre los tres. Todos estuvieron en común, ¿qué? Acuerdo. Cuando Jesús se bautiza, ¿quién desciende? El Espíritu Santo. ¿Y la voz de quién se oye? Del Padre Celestial. No dijo el Padre, yo no tengo ganas ahorita. Ellos están en común acuerdo. La enseñanza de la Trinidad, mi amado hermano, es una de las más gloriosas. Porque aprendemos tantas cosas a su nombre. Yo sé que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un término que usamos nosotros. Es como el término que usamos para denotar las Sagradas Escrituras. ¿Cuál usamos? La Biblia. Y Biblia no está escrita en la palabra. A su nombre. Es un término para nosotros denotar en una sola palabra tres personas, un solo Dios. Por eso mire, hasta en ese lugar hermoso donde vamos a hacer el día de campo que se llama Trinity, eso significa Trinidad. Amén. Tres personas, un solo ¿qué? Dios. Ese es el gran, como le dice Pablo, ese es el gran misterio. Y a su nombre. Pero toda nuestra vida, todo lo que Dios hizo, muchas de las cosas que Dios hizo siguen siendo un gran ¿qué? Misterio. No es un gran misterio ver que la hormiga puede cargar tanto peso, mi amado hermano, en su espalda. Cargue usted 5 veces más el peso suyo y a ver qué le pasa. Y la hormiga sí lo puede hacer. Hay tantas cosas que Dios hizo y las hizo con un gran ¿qué? Misterio. Como un cotorro habla igual que un ser humano, hermano. Y a su nombre. Es un gran misterio. Cómo las aves vuelan, para mí es un gran misterio. Póngase usted 2 alas grandototas a ver si alza vuelo. Para abajo sí, pero para arriba no. ¿Cuántos creen que hay un Dios todopoderoso? Misterioso, pero poderoso. ¡Aleluya! Por eso entre más enseño esto, más me apasiono por esto. Porque entre más grande el misterio que dije, más grande mi fe. Entre más grande el misterio de Dios que yo creo, más grande será mi fe. Aquellos que están turbados y que, no, pero es que, ¿cómo que 3 personas pueden ser un solo Dios? Mire, aunque usted no lo crea, yo sí lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Y está muy claro y hay muchos versículos de base. Al contrario de que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. Y a su nombre. Hay mucha más base que Dios es revelado en 3 personas. Un solo Dios. 1 Corintios rápidamente 8:6, yo lo voy a leer nada más. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. Y mire, cuando habla de un solo Dios, mire, aquí menciona 2 personas. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ya ve? Aun cuando la palabra de Dios revela 3 personas, se refiere a un ¿qué? Solo Dios. Personas distintas, diferentes, pero tienen ¿qué? Forman ¿qué? Un solo Dios. Juan 17:3, rápidamente, dice así: y esta es la vida eterna. Estas palabras las dijo Jesús: que te conozcan a ti, Padre celestial,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y mire, y no se queda él atrás. Y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos personas distintas, el único Dios que verdadero. ¿Está claro esto, hermano? Vamos ahora en la segunda parte. Jesucristo también es Dios. Diga conmigo, Jesucristo también es Dios. Hebreos 1:8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo, ¿quién Hijo? El Hijo de Dios. Dice, tu trono, oh Dios. Hasta al Hijo de Dios se le reconoce como ¿qué? Como Dios. ¿Está claro, hermanos? Versículo número 2. Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, o sea, Jesús. Y el Verbo era con Dios, con el Padre Celestial. Jesús era con el Padre. Y el Verbo Jesús era Dios. ¿Está claro esto? Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios. El Padre Celestial es Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es Alfa, Jesús es Omega. Jesús es el Todopoderoso. Eso significa los mismos atributos del Padre Celestial, que es eterno. El Dios que le habló a Moisés, el Dios que le habló a Noé, el Padre eterno. ¿Cuántos tienen oídos? Con Jesús comparten una y total eternidad, al igual que el Espíritu Santo. Usted y yo no pasamos de 100 años, pero el Espíritu Santo, desde que fue creado el universo, ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y usted ni soñaba moverse ahí en el vientre de su madre. Porque nosotros no compartimos ese atributo de eternidad. Solo esas tres personas y a su nombre. Juan 17:5, rapidito lo leo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, oiga bien, que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese hecho. Si el Padre y el Hijo tienen toda ¿qué? Una eternidad. Eso está más claro que el agua. ¿Cuántos dicen amén? Los dos son alfa, los dos son omegas. Los dos son principio y los dos son ¿qué? El final. Veamos la expresión de uno de los apóstoles en Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y el 29 le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, mas bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted es bienaventurado, porque no ha visto a Jesús y usted cree en Jesús. Usted no ha visto al Padre Celestial, pero usted cree que el Padre Celestial envió al único Hijo a salvarnos. Filipenses 2:5 al 6.
Filipenses 2, 5 al 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí el apóstol Pablo declara que también Jesús es Dios. Pero cuando se encarnó aquí en forma humana, mi amado hermano, dice que se despojó y aprendió a vivir como como siervo, como ser humano, al igual que nosotros, aún siendo en forma de Dios. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? ¿Quién se manifestó en carne? Jesucristo, el Hijo de Dios. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Dios, Jesucristo, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta para el apóstol Pablo fue un gran misterio. Dios manifestado ¿qué? En carne. ¿A través de quién? De Jesucristo. Ahora sí vamos a la última parte, que es el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. En el segundo versículo de la palabra de Dios, ahí vemos, mi amado hermano, que aparece el nombre claro del Espíritu Santo, aunque en el primer versículo ahí ya estaba el Espíritu Santo. En el principio creó Dios. Cuando habla ahí en el hebreo, la palabra Dios, Elohim, las últimas dos letras declaran la pluralidad, aunque un solo Dios singular, pero esas dos letras denotan la pluralidad de esas personas que estaban ahí, mi amado hermano, cuando fue creado el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vemos ya en el versículo 2, ya revelado ese nombre del Espíritu Santo de Dios. Versículo 2 dice, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero aclarar algo aquí, mi amado hermano. La manifestación del Espíritu de Dios antes es muy diferente a la manifestación del Espíritu de Dios hoy. Yo he escuchado personas que dicen de un púlpito, muévete Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no se mueve ahora. El Espíritu de Dios habita en cada uno de los que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Antes el Espíritu de Dios, cuando iba a usar a alguien, venía el Espíritu Santo. Descendía, dice la palabra. Hoy usted no tiene que decirle, ven, ven, ven Espíritu Santo. No, 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 no. El Espíritu de Dios ya está en usted. Vosotros, dijo el apóstol Pablo, sois templo y ¿qué? Y morada. Entonces, si usted llama al Espíritu Santo, otro espíritu es el que va a venir a usted, tenga cuidado. En serio. Por eso hay unas manifestaciones raras hoy en día, hermano. Porque están clamando a otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Si usted tiene el verdadero Espíritu de Dios, ya está dentro de usted. ¿O templo de qué es usted entonces? Si es templo del Espíritu, entonces el Espíritu habita ya en usted. Hoy el Espíritu ya no se va a andar revoloteando, ni se va a andar moviendo, ni va a andar descendiendo. ¿Cuántos tienen oídos? Eso nos pasa
por estar escuchando cualquier cosa en la radio o cualquier programa en la televisión. Amén. Muchos cantantes tienen que ir nuevamente a escudriñar la palabra de Dios y cambiar ciertas letras de cantos que hicieron antes. Como ven, Espíritu, ven. Él ya no viene, ya está. Si no ha venido es porque usted todavía no ha confesado a Jesús como su Salvador y a su nombre. Estoy hablando aquí hace 6,000 años, hermano, que no existía ¿qué? Seres humanos. Y el Espíritu de Dios, al igual con el Padre y el Hijo, trajeron orden, trajeron claridad a esa oscuridad. No sé si alguien me está escuchando. Que los tres trabajan de la misma manera, en unidad, en concordancia. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. En ningún momento en el Nuevo Testamento usted escuche después del derramamiento que los apóstoles oraron, muévete, desciende, ven. No, solo la palabra de Dios dice, sé lleno del Espíritu. Eso es lo único que dice la palabra. Usted tiene que buscar ser lleno del Espíritu. Y número 2, andar en el Espíritu. Amén. Y a su nombre. Le seguimos. Job capítulo 33 versículo 4. Y miren, no es cuestión de que yo diga que estos cantantes son falsos, no, simplemente todos cometemos errores doctrinales. No sé si alguien me está escuchando. En ninguna manera voy a decir que el compositor de este canto es un falso, no, porque todos en la vida nos equivocamos doctrinalmente hablando. Job 33:4, ¿lo tenemos? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién nos hizo? El Espíritu de Dios. Y el soplo del omnipotente Padre Celestial me dio ¿qué? Me dio vida. Aquí el omnipotente puede ser el Padre, tanto como también el Hijo. Los dos son ¿qué? Omnipotentes. No dijo Jesús en Apocalipsis 1, soy el todo ¿qué? Poderoso. Pero también aquí declara Job que el Espíritu de Dios lo hizo también. ¿Qué significa esto? Que los tres tienen parte en la hechura del ser humano. Por eso Dios dijo, no dijo Dios voy a hacer al hombre, dijo hagamos en plural. Y aquí Job lo confirma, que el omnipotente y el Espíritu de Dios lo formaron. Mateo 28:19, búsquelo por favor. Dijo Jesús, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Jesús no lo hubiera mencionado ahí. Solo hubiera dicho, y vayan en el nombre del Padre que está en los cielos y en el nombre mío que estoy aquí en la tierra. Entonces el mismo atributo que le dio al Padre, que le dio al Hijo, le dio también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios. Alguien me escribió en el domingo en un mensaje texto y me dijo, ¿dónde? Me dijo, están registrados nombres de cristianos que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, ¿y usted cree que es más importante, digo, que mi nombre aparezca ahí en la Biblia que la orden que dio Jesús? Hay gente, hermano, que yo no entiendo en qué basa su enseñanza, su doctrina. Más yo creo que la basan en algo que su líder, su maestro se lo dio. Porque su líder, su maestro lo interpretó de la manera que su concilio se lo dio.
Yo no enseño, no predico cosas de ningún concilio, cosas de nada, mi amado hermano, Dios me libre. Trato de enseñar solamente lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Si alguien no lo quiere aceptar, un día, en un final, ahí todos vamos a ver quién enseñó la verdad. Yo no predico algo conveniente a mi concilio. Yo no predico algo conveniente a como yo crecí, a la iglesia donde yo crecí. No. Y eso es lo que hacen estas clases de maestros. Predican en cuanto a la conveniencia de lo que su concilio cree, no en lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos gran diversidad de concilios y denominaciones, que cada uno de ellos cree lo que les conviene. Pero si su doctrina está basada 100% en esta palabra, entonces será un movimiento, será un concilio, una denominación verdaderamente genuina. Pero la palabra es la palabra. Aquí no es una sugerencia la que dio Jesús, dio un mandamiento. No dijo, si tenés ganas, va o ve. Dijo, por tanto, id. Id es una ejecución, una orden, un mandato. Por tanto, id y haced discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones, a todas las. ¿Sabe que ahora esta iglesia no necesita ir a ninguna nación, agarrar un avión e ir a ninguna nación? Cada mensaje que aquí se enseña está llegando a las naciones. Amén. La misma enseñanza que usted está recibiendo aquí, que es para formarlo como un hijo de Dios, como un discípulo del Señor, la misma enseñanza que está llegando a todo el mundo. O sea que el mundo no va a tener excusa de decir yo no escuché la palabra. Yo no recibí el evangelio del reino cuando tienen oídos. Porque esto es enseñado para testimonio a todas las naciones. Y usted es parte de esa bendición. No tanto el que porta la palabra, sino aquellos también que son copartícipes, al igual que está portando la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En la primera parte, ¿qué le dijo Pedro? Mentiste al Espíritu Santo. ¿Qué le dijo en la segunda parte? Mentiste a Dios. Los apóstoles también reconfirmaron que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Está claro, mi hermano? Vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Y este lo vamos a leer en coro, todos juntos. 2 Corintios 13, 14. ¿Lo encontró? Si se tarda en encontrarlo porque no lee mucho la Biblia usted. Ya su nombre. O ya está muy vieja la Biblia tostada que no la usa. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea
con todos vosotros. ¿Cuántas personas se están nombrando ahí? 3. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios Padre Celestial, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sean con todos. La gracia de Dios Padre, la gracia de Dios Hijo y la gracia de Dios Espíritu Santo, sea que con todos vosotros. Sea el Espíritu Santo también ahí mismo, mi amado hermano, lo vemos revelado también como esa persona que al igual que el Padre y el Hijo tienen atributos de ese Dios único y verdadero. Y a su nombre. Están separados, pero más unidos que nosotros. Separados como persona, pero en esencia son un solo Dios. Necesitamos la gracia de Dios Jesucristo, la gracia de Dios Padre y la gracia también de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra está muy clara, hermano. Yo sé cómo la gente puede pasar por alto esos versículos que están tan claros. Están hasta separados ahí. No dice la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesús, la gracia de Dios, ¿qué dice? Padre, la gracia de nuestro Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, ¿qué? ¿Sabe por qué dice la gracia del Señor Jesús? Porque la salvación que nos trajo Jesús es ¿por qué? Por gracia. Ahora, cuando se refiere a la palabra, mirad cuán amor nos ha dado, ¿quién dice? El Padre Celestial. Cuando usted habla del Padre en el Nuevo Testamento, siempre, casi siempre se refiere al amor del Padre. Amén. Porque de tal manera amó Dios. ¿Dios quién? Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios Padre Celestial al mundo que dio a su único ¿qué? Hijo, Jesucristo. Cuando se refiere al Padre Celestial, casi siempre en el Nuevo Testamento al Padre Celestial se refiere a su amor. ¿Cuántos tienen oídos? Por eso en 1 Juan 4:8 dice, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Quién Dios? El Padre Celestial. Por eso aquí dice, la gracia del Señor Jesús, porque fuimos comprados, la salvación nuestra es por, y luego dice, el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, de haber enviado no a un ángel, sino a su único Hijo. Y luego, ¿qué más dice? Y la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión, sabe que aquel hombre y aquella mujer que camina en el Espíritu tiene una gran ventaja sobre todos los cristianos. ¿Cuántos tienen oídos? Y cuando digo yo, un hombre y una mujer andando en el Espíritu, no estoy diciendo yo que usted vaya en el carro hablando lengua, como mucha gente anda hablando lengua, pero carnales o aprendidas. Que cuando las lenguas son dadas por un propósito, para un propósito. Por eso Pablo dijo, si no hay nadie que las interprete, cállese la boca. Amén. Dijo, yo hablo muchas lenguas, dijo Pablo, pero en el templo no hablo ninguna. Porque ¿quién me va a entender? Mejor hablo español. Esa es la verdad, porque la gente piensa que el hablar lengua, eso lo hace espiritual. Lea los escritos de la palabra de Dios para que entienda qué es lo que es verdaderamente ser un ser espiritual. Aquí dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos, ¿qué? Quiere decir que un hombre y una mujer que anda en el Espíritu, o sea, aquel hombre y aquella mujer que siempre anda reflejando los frutos del Espíritu, y si no sabe cuáles son, lea la palabra, ahí está en el libro de las Sagradas Escrituras.
El hombre y la mujer que anda reflejando cada minuto de su vida esos frutos, no los dones, porque los dones son regalos. Los dones son regalos. Por eso vemos a un Saúl ya rebelde, sin Dios y profetizando. Ya el Espíritu de Dios se había ido de él y lo vemos días después profetizando. Por eso hoy se ven millones de cristianos hablando lenguas, cayéndose, levantándose, pero no andan en el Espíritu. No dan un buen testimonio. Sus palabras, su trato con las personas, su trato en el hogar, su trato, mi amado hermano, cómo los conocen en el trabajo. Su nombre. Aquel hombre y aquella mujer que ha entendido el verdadero, mi amado hermano, caminar en el Espíritu, es el que siempre va a tener comunión con el Espíritu de Dios. Siempre va a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Abre un negocio, el Espíritu de Dios lo va a dirigir. Compra un carro, el Espíritu de Dios lo va a dirigir. Que no va a andar solo, ahí va a tener la comunión del Espíritu. Se casa, el Espíritu de Dios lo va a dirigir. Esa es la verdad, hermano. Mire, para mí esto me atrae en una persecución como usted no se imagina decir esto. Porque ya tengo más de 4 décadas de vivir dentro de un templo. En serio, y sacarle eso a las personas, hermanos, es más difícil que a una persona que nació en cierta religión que deje su religión. Pero la palabra es la palabra. Y yo prefiero enseñarla como está escrita y no como te la dijeron. Porque eso es la única que tiene la capacidad de hacerte libre y que no vivas engañado. 3 cosas: la gracia del Señor Jesús, el amor. Aquí hay 3 revelaciones grandísimas. Qué gran regalo que nos da el Espíritu de Dios ahí, hermano. La gracia de Jesús, el amor de Dios Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuántos la reciben? Aleluya. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Mateo 12:31 dice Jesús: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el Hijo de Dios, le será perdonado. ¿Todos tienen oídos? Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será ¿qué? Perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El mismo Jesús le da tributo, le da el lugar al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen oídos? Hay de aquellos ministros que han abierto su boca y han dicho: así dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca ha dicho nada. Estas personas, aunque anden acumulando miles de seguidores, cientos de miles de seguidores, hermanos, estas personas ya han sido condenados.
Porque cualquier pecado, dice, contra el Hijo de Dios será perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu. Algo que sea o se diga en contra de lo que el Espíritu es o dice el Espíritu Santo. Algunos lo hacen por lucirse, algunos lo hacen para hacerle creer a la iglesia que son espirituales, vienen con unción, vienen con poder. Hermano, el verdadero Hijo de Dios se conoce por su sencillez y por su humildad. Jesús no dijo aprended de mi unción. Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo detecta usted un falso? Por su arrogancia. Por hablar más cosas de él, más cosas de su ministerio que de Jesús. Escuche usted un pastor que habla más de él y más de su ministerio, y es un pastor totalmente engañado por Lucifer. Así tenga una iglesia grandísima o pequeña. No es el tamaño, es la acción, es la actitud. Si quitamos a Jesús de nosotros, ¿qué queda de nosotros? Un gran pedazo de barro si soy hombre. Y si usted es mujer arrogante, usted es una gran costillota parada nada más. Sin Jesús nada somos, dice la palabra del Señor. Nada podemos hacer sin Dios. Pero escuche a alguien decir yo. Ay, hermano, un gran yo. Un gran yo-yo es el que es. ¿Seguimos? Sí, usted va a escuchar esto en muchas iglesias. Esto está de moda hoy, iglesia grande, iglesia pequeña, para lucirse. Así dice el Espíritu Santo. Dios me ha dado una gran revelación, una gran palabra para esta iglesia. Y mire, si usted escucha algo así en cualquier país que usted visite, huiga de ese lugar. Porque el Espíritu de Dios, le tengo buenas noticias, ya reveló todo lo que tenía que revelar. Aquí mire, en la palabra de Dios ya está todo revelado. Toda revelación nueva es falsa y errónea. La palabra de Dios está sellada, está completa. Nunca dijo Dios, Jesucristo, a las 7 iglesias: esperen 2000 años más porque levantaré apóstoles y profetas con mayor revelación que Pedro y Pablo. No, mi hermano. Los 12 postes, columnas, no aparecen ninguno de los nombres de los apóstoles de hoy en día. Los muros de la ciudad aparecen con los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahí se estableció los fundamentos de la doctrina de la palabra de Dios, siendo Jesús la piedra más importante y los apóstoles el fundamento. Pero las iglesias hoy en día andan escuchando doctrinas totalmente erróneas, añadidas, diluidas, mezcladas y licuadas. Y andan usando el Espíritu de Dios como que si el Espíritu de Dios fuera cualquier cosa, mi amado hermano. El Señor me libre. Yo decir así ha dicho Dios o así ha dicho el Espíritu de Dios. Hermano, si ya Dios lo dijo todo. No sé si alguien me está escuchando. Ya Dios lo dijo todo. Es su nombre. Vamos al versículo Lucas 12:12. Dice la palabra del Señor: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo de Dios. Así como Dios le habló a Abraham, Jesucristo le habló a los discípulos. ¿Quién le habló ahí? A los discípulos también, el Espíritu Santo. Como habla Dios Padre, habla Dios Jesucristo. Pero también, ¿quién habla también? El Espíritu Santo. ¿Está claro, mis amados hermanos? El Espíritu Santo también es Dios. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos al último versículo mientras usted se pone de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tiene? Esto sí lo vamos a leer juntos, por favor. ¿Lo encontró? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3, por eso el libro de Apocalipsis dice de esta manera, mientras Jimmy pasa: al que está sentado en el trono y también al Cordero. Dice a él. ¿Por qué dicen a él? A ese Dios único. Sea ¿qué? La gloria, sea el honor, sea la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos son los que dan testimonio en el cielo? 3. Y estos 3 que dice son uno. Mire, qué bueno que Juan entendió la revelación y el misterio. Qué bueno que Juan pudo distinguir a 3 personas, pero reconoció que hay un solo Dios. En nuestra mente limitada hay muchas cosas de Dios que para nosotros son un misterio. Y a su nombre. ¿Cuántos conocen la semilla de sandía? ¿Verdad que es como una cascarita negra y adentro tiene un poquito de blanco? ¿No es para usted un gran misterio que de esa cascarita nacen, mi amado hermano, unas grandes sandillotas bien dulces y ricas? ¿Y sabe qué es lo más misterioso todavía? Que esa cascarita usted la mete en tierra, hermano. Métase usted en la tierra y ¿cómo sale de ahí? Sale bien enterrado. Entierrado, pues. Pero mire, meta una semilla de sandía. ¿Cómo sale esa semilla? Una bella y hermosa mata que te va a dar unas cuantas sandías. Levanta tus manos al cielo. Oh. Ay. Entre más grande el misterio, más grande será mi fe. Por eso que Abraham a los 100 años pudo ser un padre. Porque a él Dios le dijo: vas a tener un hijo. Y él lo único que tenía que hacer era creer. Y Sara a los 90 años fue madre.
Hay cosas que tu mente no las va a poder comprender. Pero si tú tan solamente puedes decirle: Señor, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras. Yo te aseguro que ese Dios, si de una semilla de sandía puede hacer lo que hace, imagínate lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Imagínate si de un grano de mostaza lo que puede hacer Dios, ¿qué es lo que no puede hacer a través de tu vida? Y aquí es donde muchos hijos de Dios fracasan, porque les pasa igual a Israel, que en vez de ver a un Dios poderoso, ven a un Dios hijo de un carpintero. La palabra de Dios dice que ese Jesús, hijo del carpintero, era Dios. Era Dios. Y los que vieron a Jesús como Dios, esos fueron los que lograron ver su gloria. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.